muchas gracias por estar aquí, a todas, a todos. Mi nombre es Carolina Pedrotti, soy profesora investigadora del Colegio Mexiquense. El Colegio Mexiquense es una institución de investigación y docencia en ciencias sociales que está ubicada en Toluca, más específicamente el municipio de Sinacantepec, en la zona metropolitana de Toluca. Desde allá venimos y por eso, y una gran disculpa, toda esta demora, pero esperemos que la actividad fluya. Esta actividad justamente que vamos a desarrollar hoy está organizada por el colegio con la colaboración de la gente del Centro Regional, con la gran colaboración de Ismael Mejía, y la llamamos mesa itinerante porque estas mesas itinerantes del colegio son un programa permanente de divulgación de las ciencias sociales, que está enfocado justamente en los municipios del Estado de México, que son los que el colegio estudia. En estas mesas participan investigadoras e investigadores, pero también especialistas, miembros de instituciones de educación superior, cronistas municipales, presentando justamente distintos temas enfocados al público en general sobre diversos aspectos relacionados con la historia, con el devenir y con la actualidad del municipio en donde se esté visitando y presentando. En esta ocasión, justamente nos encontramos realizando esta mesa itinerante en Ecatepec de Morelos y contamos con la presencia de 3 expositoras, 2 expositores con temas muy interesantes que a continuación nos van a compartir. Agradezco mucho la presencia de estas expositoras y estos expositores que tienen muchas cosas interesantes para contarnos sobre especificidades que han acontecido en este municipio y que algunas se siguen padeciendo, otras se disfrutan, pero que es importante darles voz. La dinámica va a ser la siguiente: cada ponente tiene 20 minutos para exponer su trabajo y previo a ello me voy a permitir leer una muy breve semblanza curricular de cada uno de estos ponentes y al final podremos tener un espacio para preguntas y comentarios del público. Nuevamente doy la bienvenida a todas, a todos y empezaríamos con la exposición de Angélica Rivero López, que aquí nos acompaña en la mesa. Angélica es licenciada en Arqueología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, maestra en Antropología y doctora en Antropología por la UNAM. Participó en el proyecto de reordenación y control de las colecciones del Museo Nacional de Antropología de 1996 a 2005, así como en diversos proyectos de arqueología, realizando trabajos de excavación, recorrido de superficie y análisis de material arqueológico en el estado de Oaxaca e Hidalgo. Ella es miembro de la Asociación Mexiquense de Cronistas, integrante de la Asociación Nacional de Cronistas de Comunidades y Ciudades Mexicanas y justamente cronista municipal de Ecatepec de Morelos desde el año 2014 al 22 y actualmente. Es autora de libros como El Templo y Exconvento de San Cristóbal en Ecatepec de Morelos, otro Las Campanas de mi Pueblo, El Eco de la Voz de Dios, libro guía de turismo de Ecatepec de Morelos, De Piedra y Barro, una mirada al pasado en San Cristóbal, Ecatepec de Morelos, y Tejiendo Vientos, sueños e historias de Ecatepec de Morelos. Es editora y colaboradora del boletín Crónicas, Historia y Cultura de Ecatepec. Bueno, tendrá muchísimo que decirnos Angélica al respecto de este municipio. Le damos la palabra. Muchas gracias por estar aquí. Gracias. Buenos días a todos. Antes que nada, un agradecimiento a la doctora Carolina Pedrotti y al Colegio Mexiquense por la invitación para participar en este importante evento. Bueno, el cronista es un personaje clave en la preservación de la identidad y tradiciones de un municipio. Defiende las tradiciones y costumbres de la comunidad frente a influencias externas que puedan amenazarlas.
Principalmente, promueve el orgullo por la identidad local y fomenta el sentido de pertenencia en la comunidad. Cada municipio tiene historia propia, que lo hace diferente a otros municipios. Sin embargo, también hay aspectos generales que son compartidos. En resumen, el cronista desempeña un papel fundamental en la salvaguarda de la memoria colectiva y la identidad cultural de su municipio. En ese sentido, al asumir el cargo de cronista municipal, es nuestra obligación dar a conocer, promover y difundir aquellos símbolos municipales que nos representan, nos unen y nos dan identidad. La 1, por favor, nada más. Entre los símbolos de identidad municipal podemos mencionar el glifo, el escudo, el himno, la historia, la población, el territorio, los monumentos arqueológicos, históricos y artísticos, costumbres y tradiciones, entre otros, y de los cuales hablaremos brevemente. Etimología y toponimia. Un topónimo describe el lugar geográfico al que le da nombre y un glifo es su representación gráfica. El topónimo de Ejecatepetl proviene de la lengua náhuatl y significa en el Cerro del Viento. Lo anterior hace referencia a la fundación del asentamiento prehispánico al pie de un cerro muy alto y agudo donde siempre hay viento. El glifo toponímico de Ecatepec está conformado por dos elementos que son un cerro de forma cónica y espirales a los costados que representan peñascos o piedras y una cabeza de ave de perfil ataviada con un pectoral de Ejecacóscatl o caracol cortado. El glifo de Ecatepec está representado en 9 códices. Cabe resaltar que cada uno de los pueblos que conforman el municipio de Ecatepec de Morelos tiene su glifo toponímico que los identifica y que los describe y los cuales describiré a continuación. Chiconautlán es un vocablo en lengua náhuatl que significa entre 9 lugares. El glifo toponímico de Chiconautla está representado en el mapa Quinatzin, en el códice Xolotl. En su iconografía se encuentran los 9 lugares, se representan los dientes en el interior del cerro, el agua y se ve el camino que va al señorío de Texcoco. Este glifo se utiliza para identificar al pueblo de Santo Tomás Chiconautla. Por su parte, el glifo que se emplea para identificar al pueblo de Santa María Chiconautla es de reciente creación y en su elaboración se tomaron 2 elementos del glifo del mapa Quinatzin, que son 5 puntos verticales y 4 horizontales, que descansan sobre el glifo del Tlantli, para significar entre 9 lugares. Por su parte, el topónimo de Tolpetlac es un vocablo que significa en el petate de Tule. La representación de su glifo en la tira de la peregrinación está conformado por 3 elementos que son el petate de Tule, agua en movimiento, hojas de tule verde. El glifo también es representado en los códices Azcatitlán y en el mapa Sigüenza. Coatitlán, vocablo que significa lugar donde abundan las serpientes. El glifo de Coatitla es una serpiente de cascabel en movimiento o bien la serpiente de cascabel asociada con dientes, en su costado o sobre ellos. El glifo se ha registrado en los códices Xolotl, Aubín, Boturini, Mexicanus, Mendoza y en el manuscrito 40. Por su parte, el topónimo de Jalostoc es un vocablo que significa en la cueva de arena. El glifo, para identificar a Jalostoc, es una figura que representa a Zipactli, con las fauces abiertas y en cuyo interior se ubican puntos que representan granos de arena. El topónimo de Atlautenco significa a la orilla de la Barranca Grande. Los glifos toponímicos de los pueblos de Guadalupe Victoria, San Isidro Atlautenco y San Andrés de la Cañada son de reciente creación y se realizaron tomando como base elementos de la toponimia prehispánica. El gentilicio. De manera oficial, el gentilicio para denominar a las y a los habitantes del municipio de Ecatepec de Morelos es ecatepenses. Esto con base en el artículo 18 del bando municipal del 5 de febrero del año 2025. Sin embargo, creemos que el gentilicio que se debe utilizar, considerando que Ecatepec es un vocablo en lengua náhuatl, debe ser en singular Ecatepecatl, que significa habitante del Cerro de Viento, y el gentilicio plural es Ecatepeca y significa habitantes del Cerro del Viento. El escudo.
El H Ayuntamiento de Ecatepec de Morelos aprobó en la sesión de Cabildo celebrada el 4 de febrero de 1983 el escudo municipal, el cual fue autorizado posteriormente por la legislatura del Estado de México. El escudo está conformado por algunos elementos diagnósticos que le dan identidad a la localidad. En la parte superior se ubica el escudo nacional y abajo de él la Carta Magna de la República Mexicana. En el extremo izquierdo, la fachada principal del Templo de San Cristóbal y en el extremo derecho, los productos de las principales actividades agrícolas, su industria primaria y la industria de la transformación. Esto, pues, de aquel tiempo. Al centro se representan los perfiles de Hécat Quetzalcóatl y del generalísimo José María Morelos y Pavón, que están enmarcados por las compuertas del Albarradón de San Cristóbal. En la parte inferior se representan 5 glifos toponímicos de los pueblos originarios del municipio de Ecatepec de Morelos y el sistema de lagos de la Cuenca de México. Finalmente, tiene inscrita la leyenda Autonomía, Unión y Trabajo. El himno. El himno municipal de Ecatepec es de reciente creación y fue presentado de manera oficial el 23 de noviembre del 2023. Adalberto Gallegos Vivanco, José de Jesús Gallegos Chávez y César Alberto Gallegos Chávez son los autores de la letra del himno municipal. Antonio Pérez Martínez fue el creador de la música. La letra del himno hace referencia sobre aspectos relevantes en la historia de Ecatepec. Inicia con la deidad Ejecatl, el viento y el cerro sagrado que da nombre al municipio. La época prehispánica, Morelos y su sacrificio. Finalmente, los pueblos originarios y sus monumentos históricos. El himno resalta los principales símbolos de identidad municipal, conformación y territorio. La localidad está conformada por una ciudad que es San Cristóbal Ecatepec de Morelos, por 8 pueblos, siendo estos Santa María Chiconautla, Santo Tomás Chiconautla, Santa María Tulpetlac, Santa Clara Coatitla, San Pedro Jalostoc, Guadalupe Victoria, San Isidro Atlautenco, San Andrés de la Cañada, así como 12 barrios, 187 fraccionamientos, 346 colonias y 6 ejidos. Esto en un espacio geográfico de 186.9 kilómetros cuadrados. Actualmente, Ecatepec de Morelos es un municipio con una amplia diversidad cultural. Pasó de ser un municipio con vocación agrícola a ser un municipio industrial y de servicios. De acuerdo con datos oficiales y con el Censo Poblacional INEGI 2020, el número de habitantes del municipio es de 1.645.352 habitantes, aunque hay quienes afirman que la población es considerablemente mayor. Monumentos arqueológicos, históricos y artísticos. El municipio de Ecatepec de Morelos cuenta con un importante acervo de patrimonio cultural tangible, como lo son sus monumentos arqueológicos, históricos y artísticos, los cuales enlistaremos. La siguiente. Sitios arqueológicos. Pues bueno, tenemos el sitio arqueológico del Eje Ecatepec, el sitio de Cerro Gordo, el templo de Tlaloc en Atlautenco y el Cerro Chiconautla. Con respecto a los monumentos históricos, se han registrado 65 bienes culturales con las siguientes funciones: arquitectura religiosa, escolar, doméstica, de producción agropecuaria, administrativa, hidráulica, de ingeniería civil, funeraria, esculturas, así también como arquitectura de parques y jardines, arquitectura judiciaria, penitenciaria o de policía y arquitectura comercial. Mencionaremos algunos de los monumentos históricos que nos dan identidad. Con respecto a la arquitectura religiosa, tenemos el templo y exconvento de San Cristóbal, los templos de la Natividad de la Virgen María, Santo Tomás Apóstol, Santa Clara de Asís, Santa María de Guadalupe y Cristo Rey, San Pedro Apóstol, las capillas de San Andrés Apóstol, del Calvario, de San Jerónimo, del Señor San Ramos, San Juan Bautista y San Isidro Labrador. También tenemos una serie de esculturas, entre ellas el Bachiller, el monumento a José María Morelos y Pavón de 1912, la primera lápida en honor al generalísimo, la cruz de Santa María Tulpetlac, entre otros. Con respecto a la arquitectura escolar considerada como monumentos históricos, tenemos las escuelas primarias José María Morelos y Pavón, la escuela primaria Benito Juárez, Brígida García de Juárez, la escuela primaria Justo Sierra,
y la Escuela Primaria Miguel Hidalgo. Con respecto a la arquitectura doméstica, tenemos el antiguo edificio de la Cruz Roja, el cuartel zapatista. Con respecto a la arquitectura de producción agropecuaria, podemos mencionar la Hacienda de los Reyes, el rancho de Cerro Gordo. Con respecto a la arquitectura administrativa, mencionamos la Casa del Real Desagüe o Casa de los Virreyes, el Juzgado Auxiliar y el Correo. Y con respecto a la arquitectura hidráulica, mencionamos el Albarradón de San Cristóbal, las compuertas del lago de Texcoco y varios puentes de acero. Con respecto a la arquitectura civil, mencionamos la estación del ferrocarril de San Cristóbal y la arquitectura funeraria, que también considerada como patrimonio histórico, podemos mencionar los panteones, en este caso de San Cristóbal, Santa María y Santo Tomás Chiconautla, el panteón de Tulpetlac, de Santa Clara Coatitla. Y también quedaría englobada la Capilla Nacional de Morelos. La siguiente, por favor. Y el patrimonio artístico no menos importante, podemos mencionar la escultura del Vigilante, Morelos Secuestre, la trilogía, entre otros. Nuestra historia. La siguiente, por favor. Ahí está. Bueno, finalmente, hagamos un recorrido relámpago por la historia del municipio de Ecatepec de Morelos. En el actual territorio que hoy ocupa Ecatepec, se desarrollaron culturas ancestrales con evidencia arqueológica de más de 3,000 años de antigüedad. Este municipio, con una historia milenaria, albergó asentamientos desde el periodo formativo preclásico. De acuerdo con la información histórica, los mexicas se establecieron en 4 localidades: Acalhuacan, Ecatepec, Coatitla y Tulpetlac. Sin embargo, la evidencia arqueológica muestra que hubo asentamientos en múltiples localidades. En 1519, a la llegada de los invasores ibéricos, había en el actual territorio de Ecatepec numerosos señoríos o altépetl indígenas independientes. Los ibéricos impusieron la espada y la cruz, así como un sistema de organización político y económico. Hernán Cortés tomó este territorio para sí mismo en calidad de encomienda y en 1527 lo asignó como dote matrimonial a Leonor Moctezuma, hija de Moctezuma Xocoyotzin. Originalmente, la cabecera del corregimiento tuvo como sede Chiconautla en el año de 1532. En 1617 se crea el corregimiento de San Cristóbal y nombran a Francisco de las Casas como primer corregidor. Hacia 1640 se cancela el corregimiento de Chiconautla y el control político pasa al corregimiento de San Cristóbal Ecatepec, quedando a la cabeza de 18 pueblos, entre los que se incluían San Cristóbal Ecatepec, Santa María Chiconautla, Santo Tomás Chiconautla, Santa María Tulpetlac, Santa Clara Coatitla, San Pedro Jalostoc, así como Tecámac y Coacalco con sus pueblos. Chiconautla pierde el control político que mantuvo durante 108 años. Ecatepec formó parte de la Intendencia de México y cambió la denominación de subdelegación de San Cristóbal Ecatepec. Sin embargo, siguió manteniendo el control político de la región que tenía asignada desde el siglo XVII. Un hecho histórico acaecido en esta tierra y que la marcó simbólicamente aconteció el 22 de diciembre de 1815, cuando el generalísimo José María Morelos y Pavón, caudillo de la Guerra de Independencia, fue fusilado a las 3 de la tarde frente a la Casa del Real Desagüe o Palacio de los Virreyes. La siguiente, por favor. Fecha relevante en nuestra historia es la instauración del primer ayuntamiento y cabildo de Ecatepec, que se erige en el año de 1820. Con base en la información histórica, ahora sabemos que para el 25 de abril de ese año, la cabecera ubicada en San Cristóbal Ecatepec ya contaba con un ayuntamiento constitucional conforme a lo marcado por la Constitución de Cádiz. Su categoría fue ratificada por el gobierno local cuando nació el Estado de México en 1824 y posteriormente con la Ley del Municipio de febrero de 1825. El Congreso Constituyente, el 12 de septiembre de 1825, emitió un decreto para la creación del Ayuntamiento de Tecámac, que junto con sus 10 pueblos fueron segregados de Ecatepec. Tecámac perteneció a Ecatepec 208 años. Nuestro municipio perdió entonces el 45% de su territorio. El general Antonio López de Santana, presidente de la República, emitió un decreto en 1854 en el que se ampliaron los límites del Distrito Federal, creándose la Prefectura Norte con cabecera en Tlalnepantla.
Ecatepec formó parte de la capital de la República hasta el 31 de julio de 1861. El 12 de febrero de 1862 se emitió un decreto en el cual se creó el municipio de Coacalco, siendo segregado de Ecatepec, y perdió 35.5 kilómetros, es decir, el 18% de su territorio. El municipio de Tlalnepantla, en 1875, se apropió de los pueblos de Jalostoc, Santa Clara Coatitla y el rancho de Cerro Gordo, así como el Risco. Pero en 1877, Ecatepec recupera los pueblos de San Pedro y Santa Clara, así como el rancho de Cerro Gordo, perdiendo la hacienda del Risco. El gobernador del Estado de México, el 13 de octubre de 1877, emitió el decreto número 49, en el cual se le agrega a la municipalidad y a la cabecera municipal el apelativo de Morelos, en honor al generalísimo José María Morelos y Pavón, en reconocimiento de que en esta localidad fue fusilado, como ya mencionamos, el 22 de diciembre de 1815. En el año de 1917, Ecatepec de Morelos es declarado municipio libre. Así, el 31 de mayo de 1934, se eleva a la categoría de pueblo con el nombre de Guadalupe Victoria, la ranchería de Pueblo Nuevo. Se crea el municipio de Nezahualcóyotl el 3 de abril de 1963 y fueron segregadas 3 de sus colonias ubicadas en la quinta zona del lago de Texcoco. Así, Ecatepec nuevamente pierde 30 kilómetros cuadrados. El 10 de julio del año 2003, San Isidro Atlautenco cambió de categoría política para convertirse en pueblo. Por su parte, San Andrés de la Cañada dejó de ser ranchería para convertirse en el 8º pueblo del municipio el 11 de agosto del año 2006. Hasta la década de los años 30 del siglo XX, nuestra entidad era rural, en la cual la población se dedicaba a la agricultura. Para 1950, las labores del campo disminuyeron de forma considerable y el municipio cambió de categoría al pasar de rural a urbana. Entre 1950 y 1970 se suscitaron cambios en los sectores económicos, uso de suelo y población. Así, la configuración territorial y poblacional del municipio se modificó. Es sorprendente pensar cómo el municipio pasó de tener 9 localidades en 1930 a 553 localidades en este año 2025 y con una población, como ya mencionamos, de 1.645.352 habitantes. El municipio de Ecatepec de Morelos es actualmente uno de los más poblados de la República Mexicana. Sin embargo, Ecatepec es la tierra que nos da identidad y pertenencia por su amplia riqueza histórica y cultural que nos legaron nuestros ancestros. Desde el año de 1640, es decir, hace 385 años, el municipio de Ecatepec de Morelos mantiene una historia en común que da identidad a los oriundos de esta localidad. Hoy en día, los pueblos de Ecatepec, a través de su gente nativa, preservan y mantienen costumbres y tradiciones milenarias, así como su patrimonio cultural tangible e intangible. Tenemos una raíz en común. Esta riqueza cultural se ha visto enriquecida con habitantes provenientes de toda la República Mexicana. Solo resta decir que el conocimiento y la difusión de la historia de nuestro municipio es relevante para fomentar, fortalecer y promover el sentido de pertenencia e identidad. Por ello, si no conocemos nuestra historia y nuestro pasado, el sentido de pertenencia y arraigo indudablemente está condenado a perderse. Gracias. Muchísimas gracias, doctora Angélica. No era casual que ella iniciara con este conjunto de exposiciones, porque justamente nos da un panorama de la identidad simbólica, material e inmaterial del municipio. Vamos a continuar con el trabajo de Ismael Mejía Hernández. Debo confesar que el doctor Ismael ha sido un gran aliado en la organización de esta mesa. Él justamente nos apoyó en el colegio para poder hacer una selección de quienes tenían que tener voz en esta ocasión y por supuesto Ismael es de la casa
aquí, de Ecatepec, pero también es del Colegio Mexiquense porque es egresado de nuestros programas de posgrado. Ismael Mejía es antropólogo social por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, maestro y doctor en Ciencias Sociales por el Colegio Mexiquense. Actualmente es asesor académico de Yaolín Ejecatl y está realizando una estancia postdoctoral desde el año 2022 en el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Desde el año de 2016 es cocoordinador del Seminario Permanente de Estudios sobre Ecatepec. Sus líneas de investigación están centradas en los procesos de urbanización de los pueblos originarios que se encuentran en la periferia metropolitana de la Ciudad de México, así como los procesos de continuidades y cambios en las dinámicas socioculturales de los pueblos y comunidades indígenas. Sus más recientes publicaciones son del año 2024 en la coordinación del libro Ecatepec de Morelos, justamente editado por el Colegio Mexiquense, en donde colabora con un capítulo, además del capítulo del libro Diferente tiempo, diferente espacio, el mismo discurso, la misma realidad, en el libro En las memorias de un antropólogo, testimonios y experiencias críticas en el trabajo etnográfico, editado por el Colegio de la Frontera Norte. Ismael nos va a presentar un trabajo sobre la permanencia de elementos de origen colectivo en los pueblos de Ecatepec. Le damos la palabra, muchas gracias. Muchas gracias, Carolina. Bueno, gracias a todos por atender a la convocatoria que hace el Colegio Mexiquense para estas mesas itinerantes. Bienvenidos. Para mí es, bienvenidos al público, pero también a los compañeros del Colegio Mexiquense. Siempre quien se trasladó durante 5 años a Sinacantepec fui yo, justo a hacer mi posgrado, y bueno, el hecho de que estén ahora en casa y además en un espacio tan emblemático como es el Centro Regional de Cultura aquí en San Cristóbal Centro, pues aún más. Bien, yo les voy a presentar un trabajo que nos habla justo sobre la permanencia de elementos de origen de carácter colectivo en los pueblos de Ecatepec. Como bien lo mencionaba la doctora Angélica, vaya, el territorio que actualmente ocupa Ecatepec de Morelos ha sido ocupado históricamente durante no solo cientos, sino hay varios miles de años con evidencia arqueológica de la permanencia de asentamientos de población. Y justo uno de los núcleos de población que han mantenido una continuidad a lo largo de la historia, pues son los pueblos de Ecatepec. Son los, están los seis pueblos perfectamente registrados, ¿no? Como pueblos, como repúblicas de indios, y a lo largo sobre todo el siglo XX, se les da la categoría a 3 asentamientos de población que en época colonial o en el siglo XIX tuvieron categorías como rancherías. Entonces, básicamente yo les voy a hablar de 6 pueblos originarios, ¿no? Incluso si nosotros, la imagen que están viendo, si nosotros venimos del sur, entramos a Ecatepec por la parte del sur, nos vamos a dar cuenta que está justo en la división, si nos venimos por abajo por la autopista, este monumento donde hay 7 glifos, ¿no? De los 7 pueblos de Ecatepec. Pero si venimos del norte hacia el sur, pasando el Albarradón, en la plaza se llama la Plaza de los 9 Pueblos. Ahí vamos a ver los 9 pueblos de Ecatepec. Pero bueno, yo les voy a hablar de 6, básicamente de 6 pueblos, la permanencia de una serie de elementos que hay en ellos. La siguiente, por favor. Sin irme ni profundizar en ello, sí hay que tomar en cuenta que cuando llegan los españoles, una de las medidas que toman es respetar
y establecer en términos políticos, pero incluso normativos, jurídicos, dos formas de asociación. Una, la República de Indios, conformada por poblaciones indígenas, por poblaciones de indios únicamente, tenían una normatividad específica, y la República de Españoles, donde tenía una normatividad específica para los españoles. Y digamos, esta estructura va a permitir que los pueblos, que estos asentamientos de población, pues tengan no solo una serie de derechos, sino que les permitan también tener una serie de prácticas religiosas, prácticas económicas, relaciones políticas, una estructura política. Me parece que incluso hoy en día, si hay una institución que ha estado vigente y ha sido permanente, obviamente con sus cambios, desde la época colonial hasta la actualidad, son sus estructuras políticas, ¿sí? Esta forma de cómo se organizan, cómo se organizaban para solucionar todas las necesidades que tenía la población, y otra, sin lugar a dudas, es la parte religiosa. A finales del siglo XVIII, justo Dorothy Tang, una investigadora, comenta que, y la cito, se define un pueblo de indios como una entidad corporativa reconocida legalmente donde vivían 80 tributarios o más, aproximadamente 300 habitantes, según el padrón de tributarios, y donde había una iglesia consagrada, gobernantes indígenas electos anualmente y una dotación de tierra inenajenable. Es decir, la misma corona les dio tierra a las repúblicas de indios. Todo esto empieza a cambiar a finales del siglo XVIII, justo con las famosas reformas borbónicas, estas reformas liberales que buscan que haya una mejor recaudación económica, que las poblaciones de indios pues no se gasten su dinero en las fiestas religiosas, ¿no? Como están documentados en varios archivos. Y mandan a hacer algo que le llaman inventario de bienes de comunidad. Afortunadamente, en Ecatepec, lo que era en ese tiempo la subdelegación de Ecatepec, es decir, no existía el municipio, existía lo que le llaman la subdelegación de Ecatepec, le mandan a hacer su inventario de bienes de comunidad. Y en el inventario de bienes de comunidad, todos los pueblos de lo que componía en ese tiempo la subdelegación de Ecatepec, lo que hoy son los pueblos, los municipios de Ecatepec, Tecámac y Coacalco, aproximadamente 20 pueblos, pues ahí dicen lo que tenían, en qué se lo gastaban, cómo lo hacían, cómo elegían a sus gobernadores. De ahí yo tomé como la base justo para esta presentación. Y para principios del siglo XIX, tomando en cuenta 8 pueblos, nos encontramos que, había una población. Estos 6 pueblos, lo que es San Cristóbal, Ecatepec, Santa María de Tulpetlac, Santa Clara Coatitla, San Pedro Jalostoc, Santo Tomás Chiconautla, Santa María Chiconautla. La siguiente, por favor. La siguiente. Todos tenían ya una iglesia consagrada, tenían gastos para fiestas patronales que la población de cada uno de los pueblos aportaba, destinaba gastos para maestros, todos tenían tierra de fundo legal, aunque no aparece en ese documento de manera específica San Cristóbal Ecatepec tenía fundo legal, y todos tenían gobernador, salvo Santa María Chiconautla. El siglo XIX, pues van a haber una serie de cambios importantísimos para los pueblos, ya que mientras los pueblos en el siglo, durante los 3 siglos que fue la colonia, tuvieron relativa autonomía,
desde las reformas borbónicas la empiezan a perder. Y esta pérdida de autonomía, pues cuando ya se declara la independencia, cuando se declaran los municipios, desde lo que le llaman la Constitución de Cádiz, se les empezó a quitar atribuciones. El carácter étnico dejó de ser un elemento de distinción y ya para el liberalismo todos somos ciudadanos, todos somos iguales, y ya la parte corporativa ya no importaba. Eso les pegó invariablemente a los pueblos originarios. Se dejó de reconocer en términos formales, ya que es importante que lo tengamos en cuenta, en términos normativos, porque en la práctica lo siguieron teniendo. Se les dejó de reconocer a su estructura de gobierno, sus autoridades, lo que le llaman propios y arbitrios, es decir, sus bienes de comunidad y los recursos, los impuestos que ellos generaban, dejan de tener personalidad jurídica colectiva a mediados del siglo XIX y, por consecuencia, las tierras de comunidad las pierden, ¿no? Ya no se les reconoció ni a San Cristóbal, ni a Santa María Tutpetlac, ni a San Pedro Jalostoc, sus tierras de comunidad como ente colectivo, como sujeto de derecho. Invariablemente hubo resistencias, ¿no? Está documentado perfectamente cómo en el siglo XIX los habitantes de los pueblos buscaron diferentes mecanismos para mantener sus autoridades, como para mantener sus tierras de comunidad. La siguiente, por favor. La siguiente. Por ejemplo, Santa Clara Coatitla en el año de 1827, pues pide que no se le agregue a San Cristóbal de Ecatepec, sino que ellos quieren tener su propio ayuntamiento. San Pedro Jalostoc también le pide a Maximiliano que no aplique para ellos esta cuestión de la pérdida de sus tierras de comunidad. Es decir, los pueblos, estos núcleos de población, estos asentamientos tuvieron una dinámica propia en el siglo, en todo el periodo colonial, siglo XIX y hasta la actualidad, y eso lo podemos observar a través de documentos como una serie de prácticas que les voy a comentar ahorita. El siglo XX, pues digamos, hay una especie de respiro que se les da a los pueblos después de la revolución con la dotación agraria. La dotación de tierra aplica para los 6 pueblos de Ecatepec, ¿no? Y ya muy recientemente para Guadalupe Victoria, su dotación la tiene en 1980, ¿no? Y como bienes de comunidad, ¿no? Hay 6 núcleos agrarios con el carácter de ejido, ya hay 2 núcleos agrarios con el carácter de bienes de comunidad, que es Guadalupe Victoria y Santa María Tutpetlac. Siglo XX, sobre todo la segunda mitad, pues Ecatepec se transforma. Desde un escenario rural, eminentemente rural, independientemente de la importancia por ser un lugar de paso hacia la Ciudad de México, pues Ecatepec se transforma. Y Ecatepec se convierte en un municipio que va a albergar alrededor de 1.700.000 personas, datos oficiales, ¿no? Como comentaba la doctora Angélica, más de 500 núcleos de población entre fraccionamientos, colonias populares, ejidos, pueblos. Y pues parece que los pueblos se diluyen, ¿no? De ser Ecatepec un territorio en donde se podrían identificar bien los pueblos. Hoy en día, pues seguramente ustedes que vienen de la Ciudad de México, pasaron por ahí, pues pasaron por algunos pueblos o muy cerquita de los pueblos y seguramente no los vieron porque se diluyen, ¿no? Sin embargo, estos, por ejemplo, miren, no se alcanza a ver, pero la imagen de acá abajo es la imagen del Albarradón, la parte de atrás del Albarradón. Ahí había agua. Ahora, pues pasa el Mexibús, ¿no?
son parte de los cambios que hay en el territorio. La siguiente, por favor. Elementos de carácter de origen colectivo. Tomando como base igual esta tabla que hay en el inventario de bienes de comunidad, pues encontramos que, por ejemplo, en estos pueblos, en estos 6 pueblos, todos siguen teniendo su iglesia, tienen una escuela, ellos, incluso hay una memoria sobre la escuela, incluso están las escuelas, no todas son activas, unas ya son parte de monumentos, pero las escuelas, bueno, construidas a principios del siglo XX, tienen un panteón, y si hay un elemento de carácter muy corporativo, muy comunitario en los pueblos, no son en los de Ecatepec, pero aquí en Ecatepec, donde, bueno, por supuesto que hacen falta panteones, ¿no? Para enterrarse en un panteón de alguno de esos pueblos, pues vaya, es complicado, ¿no? Solo la gente nativa. Tienen tierra de propiedad social, ya muy poca en realidad, pero siguen teniendo pues ese carácter de núcleos agrarios. Es importante que se tome en cuenta que, a ver, cuando se da la dotación agraria, quienes piden la tierra son gente nativa de cada uno de los pueblos. Y aunque es un sujeto jurídico distinto entre pueblo y núcleo agrario, pues le ponen el mismo nombre. Entonces, los ejidos tienen el mismo nombre de los pueblos. Tienen autoridades comunitarias, algunos con mayor solidez que otros, pero tienen mayordomías o comités religiosos. Tienen sistemas de agua potable autónomos, independientes, salvo San Cristóbal de Ecatepec. Y digamos, ahí hay una discusión respecto a qué tan justo es la distribución del agua, los cobros. Parece que ahí hay algunos, se han identificado algunos cacicazgos, pero bueno, tienen sistemas de aguas autónomos independientes en su calidad de pueblos originarios. Tienen autoridades auxiliares, ¿no? Lo que le llaman delegación y COPASI, y tienen una memoria colectiva. No voy a meter mucho a la memoria colectiva porque parece que la doctora Leonor va a hablar un poco sobre esto. Y ya para terminar, les voy a pasar, son unas imágenes que demuestran justo esto, ¿no? Estos elementos de carácter y de origen colectivo que hay en los pueblos de Ecatepec. La imagen de arriba es San Pedro Jalostoc, la escuela de San Pedro Jalostoc, que si no recuerdo están cumpliendo 100 años y hay una serie de festejos alrededor de esa escuela, de gente nativa que recuerda cómo pues estudió ahí. Incluso este lugar, Angélica, me parece que acabas de dar una plática al respecto, este lugar era una escuela y la gente de San Cristóbal, sobre todo la gente mayor todavía tiene pues bastantes recuerdos sobre este espacio. Las dos imágenes de abajo, la de la izquierda es Santo Tomás Chiconautla, la de derecha es Santa María Chiconautla. Las dos son sobre, bueno, la de la izquierda es un evento el 15 de diciembre, lo que llaman el zafarrancho, un pleito por tierras que ocurrió en 1929 entre Santa María Chiconautla y Santo Tomás Chiconautla, y hacen festejos, más bien conmemoran ese día. Y participan las autoridades, los ejidatarios, las mayordomías, el comité de agua potable, sobre todo en Santo Tomás Chiconautla, incluso tienen hasta un hemiciclo en el panteón de Santo Tomás. Y el de la derecha es el de Santa María Chiconautla, donde también en este zafarrancho hubo fallecidos por las dos partes. Estas dos imágenes, pasamos a la siguiente, por favor. La de la izquierda es la torre campanario San Cristóbal de Ecatepec, con el temblor del 17, pues varias iglesias de Ecatepec sufrieron
pues averías, y en la de San Cristóbal de Ecatepec la gente se organizó para justo restaurarla, ¿no? Y de aquí, bueno, la doctora Angélica también es una de las mayores culpables de ello, ella que es nativa de aquí. En la parte de arriba, bueno, la fiesta patronal, todos los pueblos tienen fiestas patronales, esta es la de San Pedro Jalostoc, y finalmente infraestructura, sistema de agua potable autónomo de Santo Tomás Chiconautla en un edificio histórico. Y finalmente, hoy en día está muy en boga los pueblos, derechos sobre pueblos y comunidades indígenas, ¿sí? La pérdida de sujeto colectivo de derecho que perdieron en el siglo XIX, en el 2024 la recuperaron con la reforma del artículo 2 constitucional. El Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas hizo un catálogo para saber cuántas comunidades hay en el país, porque sabemos cuántos estados hay, cuántos municipios hay, incluso cuántas localidades, pero comunidades indígenas no se sabe cuántos hay, ¿no? Entonces, en un primer ejercicio, pues se registraron ya como 16,000 comunidades aproximadamente, y una de ellas es Santa María Tulpetlac, un pueblo, comunidad de origen náhuatl en Ecatepec, y bueno, ya está registrado en el Catálogo Nacional de Pueblos y Comunidades Indígenas. Por mi parte sería todo y bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Ismael. Una de las particularidades de estas mesas itinerantes es convocar tanto a especialistas consolidados como a flamantes estudiantes, a gente que se quiere dedicar justamente al tema de la investigación, a jóvenes, como es el caso de Diego Joel González Romero, que continúa en este conjunto de exposiciones. Diego es licenciado en Etnohistoria por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, la ENA, con la tesis Etnohistoria de San Pedro Xalostoc, siglos XVI a XIX, un estudio de la aculturación e hispanización del pueblo de indios de San Pedro Xalostoc durante el periodo colonial, con mención honorífica. Acaba de titularse de su licenciatura. Diego participó en el proyecto de investigación, especialización en el análisis de documentación e información etnohistórica y sus contextos sociales para dictaminaciones periciales de la licenciatura en etnohistoria, donde realizó el inventario, clasificación y descripción de documentos históricos del archivo comunitario del pueblo de Santa Clara Coatitla. Realizó también el diplomado Herramientas para la Crónica Histórica de los municipios, pueblos y comunidades del Colegio Mexiquense, ahí lo conocimos, y tiene otros estudios realizados y una investigación y guión del video Canto para los Ancestros, una labor de fe en el Totonacapan del Museo y Zona Arqueológica del Templo Mayor. Hoy Diego nos trae un trabajo, una exposición sobre la hacienda de San Francisco Huixcachititlán en el siglo XVIII, propiedad y conflicto. Muchas gracias, Diego, te damos la palabra. Bueno, iniciando, quisiera agradecer a la doctora Carolina Pedrotti y a la doctora Karen Ivette Mejía por la invitación a la mesa itinerante y a todos los asistentes por haberse congregado en este recinto cultural de Ecatepec. Voy a dar lectura. El nombre de la hacienda es la Hacienda de San Francisco Huixachtitlán, también conocida como El Risco, en siglo XVIII, propiedad y conflicto. La historia de la propiedad rural en la Nueva España no puede entenderse sin revisar los mecanismos financieros, los conflictos y la legitimación que la sostienen. En esta ponencia me propongo reconstruir la trayectoria jurídico-patrimonial de la Hacienda de San Francisco Huixachtitlán en el siglo XVIII, ubicada en la jurisdicción de San Cristóbal Ecatepec. Para ello articularé documentación de archivo como mercedes de estancias de ganado y sitios para venta, composiciones de tierras, permutas, remates, litigios contra rancheros, hacendados y pueblos indios. A través de esta reconstrucción mostraré los procesos de conformación, expansión y conflicto de la hacienda y con ello
verla como un catalizador para que los pueblos indios fueran actores activos en la reconfiguración del territorio de la jurisdicción de San Cristóbal Ecatepec durante la época colonial. Siguiente, por favor. Como propuesta de ubicación de la hacienda de San Francisco Huizachtlitlán, en la actualidad podemos ubicarla cuando uno viene sobre la México Pachuca, en donde está ahora la escultura del Vigilante, en la zona que ahora es las colinas de San José, en donde está la gasolinera. Esa era la zona nuclear de la hacienda, aunque más tarde va a acaparar más propiedades. La zona nuclear de la hacienda se puede identificar plenamente en las colonias Colinas de San José 1 y 2, Constitución de 1917, Urbanis Huatepec, División del Norte, San Miguel Jalostoc, entre muchas otras colonias alrededor de esta zona que también llegaron a pertenecer al territorio de la Hacienda del Risco en época colonial. Sin embargo, ya hacia siglo XVIII, con la acumulación de propiedades, la hacienda se extiende no solo a este núcleo que en la actualidad se asienta en el municipio de Tlalnepantla, límites del municipio de Ecatepec, sino que también se extiende hacia otras regiones como Tablas del Pozo, El Mirador, Buenavista, Coanalco, Texalpa, comunidades que están alrededor de los pueblos de San Pedro Jalostoc, Santa Clara Coatitla y Santa María Tulpetlac principalmente. Siguiente, por favor. El origen de la hacienda. La base territorial de la hacienda se remonta a una merced de un sitio para estancia de ganado menor y 2 caballerías de tierra en términos de Tenayuca, para Rodrigo de Sarabia, hecha el 27 de enero de 1568 por el Marqués de Falces. En una tierra alta y una quebrada que hacen 2 sierras, la estancia estaba, y cito, tierra de serranía y pedregosos montes, zacatales y tierra no cultivada, y algunos tunales silvestres y magueyales, casas y corrales donde estaba la dicha estancia. Años más tarde, por medio de un albaceazgo, la propiedad pasaría a manos de Luis Martín, quien además era arrendatario de esta propiedad. Hacia siglo XVII, la hacienda, aún en incipiente formación y basada en mercedes otorgadas a Diego Fernández de Ayala, Fulgencio de Vique, Felipe Cibo de Soberanis, Rodrigo de Sarabia, Pedro de Mercader, así como la propiedad del convento de San Lorenzo, recayeron en manos del contador Pedro de Medina. Posteriormente, la propiedad pasa a sus hijos, primero a Jacinto de Medina y posteriormente al fraile Diego de Medina, quien era fraile de la Real y Militar Orden de Nuestra Señora de la Merced y que justamente estaba en el convento de la Merced. Al morir él, como fraile, sus propiedades pasan al convento y aquí es donde empieza realmente la historia de la consolidación de la hacienda. En 1694, la propiedad pasó al convento a la muerte del fraile Fray Diego, y la venden al capitán don Diego de Montaño de la Riva, quien también era alcalde de la jurisdicción de San Cristóbal hacia 1695. A finales del siglo XVII, a esta propiedad de San Francisco Huizachtlitlán ya se le habían agregado una carbonera y el rancho denominado San Andrés, con sus sitios, casas, vivienda, trojes y ganado. Hacia el año de 1697, el capitán Diego de la Barrera Coronado compra la propiedad por 6,000 pesos a Montaño de la Riva, quien además había redimido los censos de 5,000 pesos que entonces tenían de gravamen en favor del mismo convento de la Merced. Barrera Coronado compró con la misma pensión y carga de 5,000 pesos, aunque posteriormente se le fueron agregando otros gravámenes de crediticios. Además, entre 1697 y 1711, el capitán Diego de la Barrera realizó una permuta de tierras con el contador Martín Jerónimo de Tomar. Las tierras permutadas en este caso eran la hacienda de Buenavista y el rancho de San Simón, que se había adjudicado el contador por una deuda. Estas propiedades habían pertenecido a Francisco Molinari Afonso, quien él había sido guarda mayor de la Casa de Moneda en la Ciudad de México. A mediados del siglo XVII, quien las obtuvo por igual un remate fue Juan Alonso de Cervantes Casaus. La trayectoria de estas tierras es relevante porque uno de los propietarios en la primera mitad del siglo XVII, que fue Juan Toribio de Alcaraz, gobernador de la parcialidad de Santiago Tlatelolco, quien a su vez la obtuvo de los indios de San Pedro Jalostoc, y estos últimos la poseían debido a un asentamiento o una ocupación irregular, informal, por parte de Alonso Pérez de Alcántara,
quien había supuestamente recibido una merced a mitad del siglo XVI, que posteriormente en una serie de albaceazgos se la pasa a Francisco Martín, quien era un principal de Santiago Tlatelolco, pero también principal del pueblo de San Pedro Jalostoca en siglo XVI. Debido a esta trayectoria patrimonial, las tierras que ahora constituían las haciendas de ganado y labor, con 5 sitios para estancia de ganado y sitio para venta y 9 caballerías de tierra en el siglo XVIII, serían consideradas una sola propiedad bajo la mano del capitán Diego de la Barrera Coronado. Él se enfrentaría a disputas por los límites territoriales, conflictos tan antiguos que se originaron en el siglo XVI. Esta situación convirtió a la propiedad en una frontera viva del conflicto agrario y a su vez en una unidad económica compleja y un centro de poder local en la jurisdicción de San Cristóbal de Ecatepec. Siguiente, por favor. Bueno, esta es la primera, estas son las mercedes que se otorgan entre el siglo XVI y siglo XVII para estas estancias de ganado. Solamente estoy poniendo las imágenes como ilustración, no me voy a abocar mucho a las imágenes. Siguiente, por favor. La consolidación de la hacienda de San Francisco Huizachtlitlán, de los Barrera a los Verdeja. Durante la administración del capitán Diego de la Barrera Coronado y su familia, la hacienda de San Francisco Huizachtlitlán tuvo un gran impulso económico. Las propiedades se consideraron un instrumento de crédito que contribuyó a consolidar el patrimonio familiar. Tras la compra del capitán Montaño de la Riva y la permuta con el contador Jerónimo de Tobar, la hacienda acumuló diversos gravámenes. En 1703 acumuló un censo redimible que mantenía con el convento de la Merced, mientras que a la vez lo liquidaba Diego de la Barrera pagando 1,000 pesos en plazos, liberando así la propiedad de esta carga. No obstante, el mismo Diego de la Barrera solicitó otro censo redimible por 2,600 pesos provenientes de la capellanía de misas que fundó Rodrigo Pacho, y para comprar la hacienda de San Cristóbal de Buenavista en la jurisdicción de Mexicalcingo, pide este censo. Otra transacción que se garantizó con el valor del ganado, las recuas y las casas, sumándose al gravamen de 2,000 pesos que ya tenía a favor de la Congregación del Salvador, el rancho de San Simón y la hacienda de Santa Cruz de Buenavista. Siguiente, por favor. Un informe de 1717, de acuerdo con que reveló que el acuerdo con los diezmos de la Iglesia Catedral, establecido en 1704, se mantenía por conveniencia económica del hacendado Diego de la Barrera Coronado, ya que la producción había aumentado considerablemente. La propiedad de Diego de la Barrera Coronado, además, la propiedad de Diego de la Barrera Coronado producía una ordeña de 200 vacas y contaba con un chinchorro o rebaño de 500 reses, además de otro chinchorro de 1,000 cabras, lo que llevó a la Iglesia Catedral a solicitar un reajuste en el diezmo. Para 1736, tras el fallecimiento de Diego de la Barrera Coronado, las propiedades habían recaído en su hija doña Gertrudis de la Barrera, quien impuso otro censo de 1,300 pesos con el santuario de Nuestra Señora de Guadalupe. En 1756, los bienes pasaron a la sobrina de Diego de la Barrera, doña Rosa de León de la Barrera, quien también impuso otros depósitos con un total de 1,500 pesos para la obra pía de Diego Santillán. En 1760, Juan García de Verdeja compra la hacienda y sus anexos a doña Rosa por 19,000 pesos. De este monto se reconocen 8,800 pesos en gravámenes anteriores y pagó en efectivo 3,200 pesos, comprometiéndose a mantener los 7,000 pesos restantes como depósito. Ya como propietario, García de Verdeja impuso un depósito de 14,000 pesos con su tío el bachiller Sebastián de Verdeja con el objetivo de habilitar la hacienda. Posteriormente se solicitan otros depósitos por 3,000 pesos de un patronato fundado por Cayetano de Urizar y Estrada para liquidar la deuda que tenía Verdeja con doña Rosa de León y Barrera. Finalmente, en 1789, se reconoció que las propiedades tenían un gravamen adicional de 6,000 pesos correspondientes a los patronatos fundados por Sebastián de Verdeja. Así podemos ver cómo la hacienda se convirtió en un sujeto económico dinámico durante el siglo XVIII, mostrando que el flujo de censos y depósitos revela que la tierra y las propiedades como un instrumento, revela a las tierras y a las propiedades como un instrumento financiero clave.
se demuestra cómo la hacienda de San Francisco de Huizachitlán dependió de la iglesia y de sus corporaciones como principales fuentes de crédito. Estos datos ilustran en una economía de crédito consolidada con una gran capacidad de obtención y una sólida base patrimonial, donde las tierras se utilizaron como garantía para expandir el poder y la riqueza local. Siguiente, por favor. Siguiente. Bueno, aquí ya hacia 1763 ya podemos ver los pueblos de la jurisdicción de San Cristóbal, hasta Bajo San Cristóbal, después Tulpetlac, Santa Clara y Jalostoc, y la hacienda no aparece como la hacienda, sino aparece como una venta, que justamente es parte de estas mercedes que se dan en el siglo XVI, que asientan que el espacio que se da es para una venta y para ganado, para estancias de ganado. Siguiente, por favor. Igual aquí está un padrón de la hacienda hacia 1778, donde podemos ver que la hacienda mantenía una población entre Huizachitlán, San Pedro Jalostoc, Santa Clara Cuatitla y San Andrés de la Cañada y Cerro Gordo, que realmente, como les digo, la población nuclear se mantenía en la zona que les comenté, que es ahora Colinas de San José. Siguiente, por favor. Las composiciones de tierras de Diego de la Barrera Coronado en 1711. La hacienda de San Francisco Huizachitlán se consolidó como una propiedad legítima a través del proceso de composiciones de tierras en 1711. Este acto ilustra la legitimidad de la propiedad rural, no solo como una propiedad basada en mercedes antiguas, sino que requería una validación continua de la corona, como ya había sucedido a estos mismos territorios en 1643 con las composiciones de tierras que se le habían hecho en ese entonces a Jacinto de Medina. Siguiente, por favor. En este proceso, don Diego de la Barrera Coronado buscó regularizar la posesión de 5 sitios de estancia para ganado y 9 caballerías de tierra que incluían a la hacienda de Santa Cruz de Buenavista y San Simón, ubicadas en la jurisdicción de San Cristóbal de Coatepec. Para lograrlo se llevaron a cabo diligencias, vistas de ojo y otras inspecciones, tras las cuales Barrera Coronado pagó 50 pesos a las Reales Cajas. Siguiente, por favor. Este proceso legal fue fundamental porque definió con precisión las fronteras de la propiedad. Al sur colindaba con los pueblos de Ixhuatepec y Santiago Atzacualco, al oriente con San Pedro Jalostoc y Santa Clara Cuatitla hasta la laguna de Texcoco, al norte con tierras del contador Martín Jerónimo de Tomar, con quien había trocado las tierras, y Antonio Farías Bella, y al poniente con las de Lorenzo García de León. Este reconocimiento formal es crucial pues evidencia una frontera agraria en constante legitimación. La composición de tierras además requería la citación de los pueblos circunvecinos para evitar cualquier contradicción, lo que demuestra un reconocimiento explícito por parte de la corona y los hacendados de la existencia y la posesión legal de las tierras de los pueblos de indios circundantes. Siguiente, por favor. Los conflictos de la hacienda de San Francisco Huizachitlán durante el siglo XVIII. Durante el siglo XVIII, la hacienda de San Francisco no solo mantuvo un poder económico significativo, sino que también influyó en el ámbito político de la jurisdicción de San Cristóbal de Catepec. Los administradores de la hacienda, como la familia de la Barrera, ostentaban cargos de gran importancia, llegando a ser nombrados como alcaldes mayores y tenientes de la jurisdicción. Aunque bajo la administración de Diego de la Barrera se habían resuelto disputas menores como las litigadas tierras con San Pedro Jalostoc, los conflictos se intensificaron con sus herederos y estas tensiones marcarían una relación cada vez más ríspida con los pueblos de indios y con los hacendados y rancheros locales. Hacia 1728, el hijo de don Diego de la Barrera Coronado, Antonio de la Barrera, quien ocupaba el cargo de alcalde en San Cristóbal de Catepec, nombró a su propio hijo, Miguel de la Barrera, como su teniente personal. Con este poder político y económico consolidado, comenzaron a exigir contribuciones ilegales a los habitantes. A partir de junio de 1728, los procuradores de los pueblos indios presentaban quejas formales ante la Real Audiencia contra el alcalde y el teniente. Las acusaciones detallaban que Antonio de la Barrera cobraba a los indígenas de San Pedro Jalostoc y Santa Clara Cuatitla por las tunas, la leña y los magueyes que se cosechaban o raspaban en los terrenos aledaños a la hacienda de Gertrudis de la Barrera, argumentando que eran propiedad de la familia. Siguiente, por favor. Posteriormente, hacia 1744, la propia doña Gertrudis de la Barrera
se vio envuelta en un litigio por la propiedad con Joseph de Escalona, residente del pueblo de Santiago de Atzacoalco, quien se había introducido en sus tierras. Durante la segunda mitad del siglo XVIII, bajo la administración de Juan García de Verdeja, los conflictos por las tierras magueyales se intensificaron en lugar de resolverse. Las disputas heredadas de siglos anteriores avivaron las querellas por la propiedad rural, especialmente ante la indefinición territorial de los sitios de ganado y las caballerías de tierras, lo que renovó los enfrentamientos por la tierra. Siguiente, por favor. Mientras tanto, los pueblos indios, cuya población comenzaba a recuperarse, enfrentaron un encierro territorial y luchaban por el reconocimiento legal de sus tierras, así como la conservación de su economía tradicional basada en el cultivo y raspado de magueyes. En el año de 1768, la presión territorial provocada por la hacienda llevó a un incipiente movimiento social rural por parte de los pueblos de indios. En este mismo año, el mayordomo de la hacienda, Juan Cayón, capturó a varios indígenas, quien según él había encontrado raspando las tierras magueyales. Siguiente, por favor. En marzo de ese mismo año, Cayón aprendió al indio Isidro Felipe, acusándolo de quebrar y raspar magueyes. El mayordomo tomó justicia por su propia mano, poniéndole cuartazos en la espalda y glúteos, lo que dejó a Isidro Felipe convaleciente durante varios meses. Aunque la querella no se resolvió por rebeldía del hacendado, este tipo de episodios marcaron un punto de inflexión entre los pueblos indígenas o pueblos indios y la administración de la hacienda. Siguiente, por favor. Ya en diciembre de 1770, García de Verdeja seguía haciendo denuncias ante la Real Audiencia de que los indios de los pueblos contiguos habían causado violento destrozo en las tierras magueyales. La Real Audiencia ordenó que el receptor Fernando Pinzón inspeccionara los terrenos, reportando la ocupación ilegal por parte de los pueblos de San Pedro Jalostoc. Gracias a esto, siguiente por favor, gracias a esto se pudo hacer un plano en el que detalla las tierras litigiosas y las tierras de los pueblos de indios, en el que podemos ver más o menos el contexto geopolítico de la época del siglo XVIII. Siguiente, por favor. Sin embargo, en una proyección que yo hice, aquí podemos encontrar realmente en la actualidad sobre una imagen satelital todos estos mismos mojoneras, tierras de litigios, las mismas tierras de la hacienda de San Francisco. Lo que vemos en la parte superior en la parte inferior derecha, en rojo, es la extensión que abarcaba lo que es la hacienda, y en esta parte al lado del Cerro Gordo podemos ver lo que es San Simón, y arriba entre los puntos rojos, entre las cosas que se ven lila, entre la zona que se ve lila, estaba también la hacienda de Santa Cruz de Buenavista. Sin embargo, las tierras litigiosas eran las que se ven en color lila. Como vemos, pues afectan a los pueblos de Santa Clara, San Pedro y Santa María Tulpetlac. Los registros de los pueblos de indios de Santa Clara y Santa María muestran que se recurrió a las arcas de bienes de comunidad para la defensa legal de sus tierras. Las contradicciones en las declaraciones de este conflicto son varias, ¿no? El hacendado dice que los indios por las noches iban a las mojoneras y las movían. Los indios decían que el hacendado se entremetía en sus tierras, que no respetaba los negocios de arrendamiento que ellos tenían con los indios. Entonces hubo una serie de conflictos que escaló, pero que aparentemente no se solucionó a favor de los indígenas, sino que más bien obró a favor del hacendado. Pues este plano que les mostré se volvió a reelaborar en 1880, seguramente pues para tener otra vez de nuevo este marco o este plano geopolítico de lo que eran los pueblos de indios y las propiedades rurales. Siguiente, por favor. Sin embargo, como les comenté, pues la solución no fue favorable. A finales del siglo XVIII e inicios del XIX, los litigios entre las propiedades de la hacienda y los pueblos de San Pedro Jalostoc, Santa Clara Cuatitla y Santa María Tulpetlac persistían, al igual que con otros propietarios rurales de la jurisdicción de San Cristóbal Ecatepec. Finalmente, hacia el cambio de siglo, la hacienda de San Francisco, también conocida como el Risco, mantenía su poder local con una producción y venta continua de maíz, leche, pulque, leña, tlacote, lana de trasquilas, carne de res,
paja y cebada, además de la venta de ganado, el arrendamiento de sus tierras y los pastos por temporada. Siguiente, por favor. Bueno, como comentarios finales. Para finalizar, esta reconstrucción de la hacienda de San Francisco Huixachtlitlán revela que la propiedad rural en el siglo XVIII era mucho más que una simple dominación de la tierra. Se trataba de una unidad económica política compleja y un centro de poder local, lo que consolidaba la riqueza y la influencia de sus propietarios, como las familias de la Barrera y García de Verdeja. Los conflictos agrarios por el control de la tierra y los magueyes ilustran cómo esta hacienda se convirtió en una frontera viva del conflicto, donde los pueblos de la jurisdicción de San Cristóbal de Ecatepec lucharon activamente por defender sus territorios y su economía tradicional frente a la expansión de la propiedad privada. En este sentido, la hacienda no solo fue un motor de la economía de crédito, sino también un catalizador que forzó a los pueblos a convertirse en actores pasivos en la resignificación de sus territorios, desafiando constantemente los límites de la propiedad y el poder colonial. Muchas gracias.